La enseñanza de esta noche se llama Aprendiendo a pedir perdón. Y vamos a utilizar Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5:20. Dice las Escrituras: Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es palabra del Señor. Pues bien, para comprender el texto que acabamos de leer, vamos a dar algunas claves de interpretación para profundizar en el sentido de este pasaje de las Escrituras. Lo primero que vamos a decir es algo que ya habíamos dicho el día lunes. El discurso evangélico parte del texto que estamos leyendo, que va del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, establece cuáles son los valores del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Se nos muestra el cómo debe vivir el cristiano. Del capítulo 5 al 7 se nos muestra lo que se le exige al cristiano, lo que se le exige al discípulo de Cristo. Y es en ese sentido que en este pasaje se nos va a hablar de lo que es el espíritu de la ley. Para que el cristiano viva de forma agradable a los ojos de Dios, se nos va a hablar del espíritu de la ley. Mateo nos va a presentar a Jesucristo como el nuevo Moisés. Y va a hacer lo siguiente, va a presentarnos en continuidad y en discontinuidad a nuestro Señor. Jesucristo, ya en el capítulo 1 presentado en la genealogía que nos va a mostrar Mateo, nos va a mostrar que Jesucristo es el gran depositario de las promesas mesiánicas. Se nos va a hablar de Abraham, las generaciones de Abraham y las generaciones de David. Y esto con una intención. Como te digo, Jesús va a ser presentado como el nuevo Moisés, y escucha bien, superior a la vez que Moisés. Amén. Moisés, ¿qué es lo que hizo para traerle las tablas de la ley, la palabra de Dios al pueblo hebreo? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Subió a qué monte? Al Sinaí, ¿cierto? Entonces, dice aquí el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces, con esto Mateo nos va a mostrar lo mismo. Los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, se le otorgan la autoría a Moisés, y en ellos está todo lo necesario para que el judío viva su fe.
Entonces Mateo va a ser más o menos lo mismo. En Mateo hay 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo en donde se nos muestra todo lo necesario para que los cristianos vivamos nuestra fe. Te decía yo que Moisés es muy amado por el pueblo porque es el que dialoga con Dios, es el que dialoga con Yahvé, es el que trae la palabra de Yahvé y se le entrega al pueblo. El pueblo hebreo es un pueblo que vive de la palabra de Yahvé. No solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es en ese contexto que se entregan los mandamientos. Amén. Amén. Pues bien, nosotros entendemos que Mateo nos presenta a Jesucristo como superior a Moisés por lo siguiente: aquel que sube al monte va a entregar la palabra de Dios, pero no en tablas escritas. ¿Y en qué se nota la superioridad? Porque ese hombre que está entregando la palabra de Dios es a la vez la palabra de Dios. Amén. Amén. Jesucristo es la palabra de Dios. San Juan de la Cruz diría que todo lo que el Padre nos ha querido decir, nos lo ha dicho en una sola palabra: Jesús. Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos saber es Jesús. Entonces, Jesucristo sube como Moisés para traer la palabra de Dios. Pero en este sentido, Él no las trae escritas en unas tablas. Él es la palabra de Dios. En Jesucristo, la ley mosaica y la enseñanza de los profetas encuentran su punto de encuentro, como va a decir en el versículo 17 de Mateo 5. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No, he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Amén. Y escucha bien, Jesucristo, por ser la palabra de Dios, es capaz de interpretarla. Quiero explicarte lo siguiente. Moisés simplemente entrega la palabra, pero Jesucristo le interpreta y le enseña. Por eso es superior. Amén. Vamos a explicar acá lo siguiente. Toda ley, ya sea una ley civil, una ley eclesiástica o una ley divina, toda ley está compuesta de 2 cosas: lo que es la letra, y al decir la letra estamos hablando de lo que se ha puesto por escrito, y en segundo momento es el espíritu de la ley. ¿Y qué significa eso? La intencionalidad del legislador para dictar esa ley. Amén. Entonces, Moisés ha recibido la ley, la ha entregado al pueblo, el decálogo la ha entregado al pueblo, pero de pronto puede pasar algo, que a lo mejor no se entienda el sentido de la ley, no se entienda la intencionalidad del legislador. De pronto, en algún momento a mí me ha tocado discutir con algunas personas. Un día me pararon yéndome a Chincha y habían cambiado el manual de conducción, el reglamento, y estaba hablando con el policía y el policía lo revisaba y no entendía cómo podría sancionarme por un tema X, y yo le decía, pero disculpe, en este caso, ¿la ley es retroactiva? Y el policía me quedó mirando. No lo sé, anda nomás, me dijo. Oye, él sabía y conocía la ley, mas no sabía interpretarla. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo conocer los 10 mandamientos, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la intencionalidad del por qué Dios ha querido dejarlos? Es ahí, los fariseos se quedaban solamente en la superficie de la norma. Se quedaban simplemente en la letra de la norma sin poder llegar al espíritu, sin poder llegar a la esencia. Por eso es que no podían vivir en plenitud la ley. Y Jesucristo, entonces, es el gran intérprete. Es el que nos va a introducir en el espíritu de la palabra. Amén. ¿Claros hasta acá? Pues bien, en ese sentido entonces, es claro entender esto, puede suceder que la intención del legislador no sea bien interpretada cuando se lee la ley.
Por eso de pronto se habla en lo que es derecho de jurisprudencia. Se habla de casos, se habla y se suelen tener algunos casos en donde el juez hizo una interpretación de la ley y esto sirve para los subsiguientes casos. Jesús nos va a llevar entonces, escucha bien, en este pasaje se va a mostrar que Jesús nos va a llevar de la literalidad de la ley y nos va a hacer descender al espíritu de la ley. Amén. De ahí la expresión que el Señor en este texto va a decir, habéis oído que se dijo, y va a citar un mandamiento. Y a continuación va a decir con toda autoridad, yo os digo. Es decir, no está cambiando la norma, está enseñando cómo cumplirla plenamente. Pues bien, es en ese sentido que este texto tiene este contenido. Y desde este ángulo que acabamos de explicar, desde ahí tenemos que interpretarlo. El Señor empieza hablándonos del quinto mandamiento en el versículo 21. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿Qué es lo que se dijo a los antepasados? Fuerte, ¿qué es lo que se dijo a los antepasados? El Señor está citando lo que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. El Señor está citando el texto del Decálogo, no matarás, el quinto mandamiento. Pero, ¿qué quiere decirnos Dios con este quinto mandamiento? Simplemente que no matemos físicamente a alguien, solamente nos dice el Señor con eso, porque yo he escuchado mucha gente, y sobre todo gente antigua, gente mayor, que cuando va a confesarse, le dice al padrecito, Padre, he pecado contra el primer mandamiento, contra el segundo mandamiento, contra tal mandamiento, pero de pronto no dicen contra el quinto mandamiento porque físicamente no han matado a nadie. No han cometido un aborto, no han inducido al aborto, de pronto no han hecho eutanasia, no han matado a nadie. Entonces mucha gente va a decir, yo no caigo en ese quinto mandamiento. Pero ¿qué es lo que Dios, escucha bien, ha querido normar con este quinto mandamiento? ¿Qué es lo que Dios ha querido preservar? Porque escucha bien, el fin de toda ley es custodiar un bien, proteger un bien. El fin de toda ley es asegurar que un bien no sea dañado. Ese es el fin de toda ley. Y de pronto, frente a lo dicho, tendríamos nosotros que preguntarnos cuando el Señor dijo en la ley mosaica, no matarás, ¿cuál es el bien que quiere proteger? ¿Cuál es el bien que quiere preservar del mal? ¿Solamente la vida física de la persona? ¿Solamente la salud física de la persona? ¿Solamente la integridad exterior de la persona? Claro, ahora lo entiendes porque tú eres cristiano. Pero fíjate, Moisés nada más llegó hasta ese punto. Jesucristo nos introduce en el espíritu de la ley. Entonces, se va a decir en el versículo 17 lo siguiente, de este Mateo 5, sigo en este capítulo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Es decir, la ley mosaica sigue teniendo vigencia. ¿Se acuerdan el joven rico o el hombre rico, de acuerdo al Evangelio, en donde lo leas? Va a decir lo siguiente, ¿no? El Señor le va a pedir que cumpla los mandamientos. Y comienza a citárselos. Entonces, el Señor no ha venido a abolir la ley mosaica. Es en este sentido que va a decir lo siguiente. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Es decir, no es que la ley mosaica y la doctrina profética haya pasado de moda. ¿Sabes por qué no ha pasado de moda? Porque es el Espíritu quien ha hablado. No ha pasado de moda, es decir, eso solo es el Antiguo Testamento. No, ese Antiguo Testamento hay que entenderlo a la luz del Nuevo. Pero toda la enseñanza moral con respecto a nuestra relación con el Señor, con respecto a nuestra vida de fe, es válido. Amén. Pero va a decir a continuación, no ha venido a abolir, pero va a decir lo siguiente, no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. La fe vivida desde Moisés no permite cumplir plenamente la ley de Dios. Por eso es imperfecta. Por eso viene Jesucristo a hacer una nueva alianza y a darnos la gracia para poder cumplir plenamente aquello que quiere Dios. El bien entonces que se está protegiendo
en este mandamiento no solamente se habla de la salud de la persona, no solamente habla de robarle la vida a alguien, de quitarle la vida física a alguien, sino que aquí está hablando, y se nos va a mostrar en el espíritu de la ley, que se está hablando de la integridad de toda la persona. Porque el hombre no solo es su salud física, el hombre también es su aspecto emocional, su aspecto psicológico y su aspecto espiritual. Amén. Jesús nos va a mostrar que según el espíritu de la ley, en ese mandamiento, uno debe preservar la integridad total del otro. La integridad total del otro. Y este mandamiento condena todo acto que vaya en contra de la integridad de la otra persona. Va a condenar, va a sancionar todo aquello que vaya en contra de la integridad de una persona. Y es en ese sentido que sobre todo el versículo 23 y 24 va a tener una riqueza moral profunda. Dice, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene contra ti, algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Primer momento de este texto va a decir al presentar tu ofrenda, es decir, para aquellos que vamos y nos presentamos delante de Dios a ofrecerle sacrificios de alabanza, a ofrecerle nuestra adoración, a entregarle nuestra vida. Ese presentar tu ofrenda, ese dedicarle algo al Señor, dice la palabra entonces, pues si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas, este texto hace o nos invita a hacernos un examen de conciencia antes de presentarnos a Dios. ¿Cómo estás con tu hermano? Este texto es una invitación a meditar a la luz del quinto mandamiento. Antes de presentarnos ante Dios, ¿cómo estamos con nuestro hermano? ¿Cómo estamos con la gente que nos rodea? ¿Cómo estás con las personas que hay a tu alrededor? Y ojo, que este texto va a decir, no va a utilizar la palabra prójimo, como sí lo va a hacer el Señor en otros pasajes. Va a utilizar la palabra hermano. Porque a continuación se te va a enseñar que al Dios al cual tú le vas a dar culto, le tienes que llamar Padre nuestro. Lo que significa, no puedo entrar en comunión con Dios si no estoy en comunión con mis hermanos. Y es más, va a ser más tajante el texto cuando va a sentenciar lo siguiente: deja tu ofrenda allí en el altar y vete primero a reconciliarte. ¿Y sabes por qué? Dios no recibe la oración de aquel que no está reconciliado con sus hermanos. No va a recibir la oración. Tú clamarás, le alabarás, le adorarás, elevarás tus manos al cielo, pero los cielos permanecerán cerrados. Estoy utilizando una expresión escriturística del Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento se habla de cielos cerrados, de cielos de bronce, dice literalmente, significa que Dios no recibe tu oración. No la va a escuchar, no la va a atender. Entonces mira lo que está diciendo acá, el valor moral de este quinto mandamiento. Dice, no te atrevas a acercarte a Dios. Dios no va a oír tu oración si es que tú no estás reconciliado con tu hermano. Tu jefe es tu hermano, tus compañeros de trabajo son tus hermanos. Tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu enamorado, tu enamorada, las personas que heriste antes de conocer a Cristo, también son tus hermanos. Pero tú dirás, pero ellos no vienen a misa. Ok, hermanos al estilo hijo pródigo, pero son hermanos al final. Todos los que están bautizados son tus hermanos. Ahora tú serías sinvergüenza si preguntas a la persona a la que has ofendido si es que está bautizado o no. ¿No? Pero fíjate, el Señor dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y con todas tus fuerzas. Lo primero tiene que ser amar y honrar a Dios.
Pero no se puede cumplir ese primer mandamiento si no estás en comunión. No se puede. No se puede. ¿Me dejo comprender? ¿Por qué crees que hay oraciones nuestras que no son contestadas? ¿Por qué crees que a veces vivimos en estado de angustia y no vivimos con paz? Porque el Señor, con su Espíritu, está acusando a nuestra conciencia. Y solamente tú sabes con quién estás mal. Dicen algunas personas, y la sabiduría popular dice que la mejor almohada es una conciencia limpia. Hermano, tú que te acercas a orar al Señor, ¿cómo estás con tus hermanos? El Señor quiere una condición y quiere un estado: reconciliados. Reconciliados. Y es más, va a decir acá lo siguiente, va a decir acá: si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces, escucha bien, que tu hermano tiene algo contra ti. Acá no está diciendo si tú tienes algo en contra de tu hermano. El texto es clarísimo: si alguien tiene algo en contra de ti. Y tú lo sabes bien. Nosotros sabemos muy bien a quién hemos ofendido. Bueno, yo en lo personal te digo que hay mucha gente que me dice: hermano, usted me ha herido. ¿Y cómo te ha herido, hermano? Un día usted dijo tal cosa y no sé, a mí me ofendió. No, de eso no habla. De esas personas quisquillosas y medias complicadas, que de todo se llenen, de eso no habla. Habla cuando nosotros efectivamente, con conciencia, hemos hecho daño a alguien. Cuando nosotros efectivamente hemos dañado a alguien y reconocemos que hemos dañado. El texto nos está hablando: recuerda a quién insultaste. Por eso el texto va a decir, yo les digo, va a decir lo siguiente, pues yo digo que se dijo a los antepasados: no matarás. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano. ¿Cuántas veces por cólera has insultado? ¿Cuántas veces por cólera has maltratado? Y no solamente eso, el que llame imbécil a su hermano. ¿A cuánto le has dicho imbécil? ¿A cuántas personas le hablamos con lisuras? Y el texto va a ir también más adelante. No solamente imbécil, dice, sino que aquel que le llame renegado. Y acá de pronto, ¿cómo le podemos interpretar esta palabra renegado? ¿Cómo la interpretaríamos en nuestro tiempo? ¿Cómo la actualizamos? Imagínate que de pronto tú que eres de misa diaria, tú que eres de misa todos los días y tu papá no. Entonces lo tratas de forma despectiva porque él no va a misa como tú. Y de pronto tú puedes tratar de forma despectiva a los compañeros de trabajo que no buscan al Señor y tú te sientes mejor porque tú sí lo haces. ¿Me dejo entender? Todo acto de desprecio, de insulto, de mofa, de burla, todo eso es un pecado contra este quinto mandamiento. Amén. ¿Claros hasta acá? Dice el Señor: deja tu ofrenda. Tu ofrenda puede ser muy buena, tu ofrenda puede ser muy caritativa, tu ofrenda puede ser muy dadivosa, a lo mejor te vuelves tipo Madre Calcuta y atiendes a todos los niños y a lo mejor te vas de rodillas al santuario de la Virgen de Chapi desde aquí hasta Arequipa y de pronto tú, qué sé yo, te fragelas, viajas a Meyugori, haces tu peregrinación a Tierra Santa, no lo sé, predicas y todo lo demás. Pero el Señor dice: deja tu ofrenda, no te la va a recibir. Y el punto es, ¿desde hace cuántos años Dios no está recibiendo tu ofrenda? ¿Desde hace cuántos años, cada vez que tú te acercas a la presencia de Dios, ahí se quedó tu oración? Ahí se quedó tu ofrenda. Imaginémonos que nuestra oración y nuestra alabanza fuera como algo físico, una caja, y tú te acercas al Señor y no puedes entregársela. ¿Cómo estaría este altar? ¿Me dejó entender? Están calladitos. ¿Qué pasó? Hermanos, todos los temas nos han preparado para este. Más adelante te voy a decir por qué. El Señor dice: deja tu ofrenda y primero reconcíliate. Él no quiere que ninguno hombre que le diga Padre Nuestro viva sin estar reconciliado con sus hermanos. No quiere eso Dios. Solamente después de eso va a enseñar el Señor la oración del Padre Nuestro. Es decir, no se puede orar a Dios
sin estar primero reconciliado. Amén. ¿Claros hasta acá? ¿Qué te estaba diciendo con que los temas nos han preparado a este momento? Tú, a través de cada una de las charlas, has podido reconocer de que cuánto puede herir una palabra, cuánto puede herir un gesto, un golpe, un maltrato, que te hayan dicho de la A a la Z, te hayan hecho sentir de la A a la Z. Solamente tú sabes en tu interior cuánto te puede haber dolido, tus lágrimas, tu sufrimiento. El día de ayer decíamos nosotros, utilizamos este aforismo, conócete a ti mismo. Eso era una invitación a mirarnos, a tener una mirada introspectiva, era una invitación a ver nuestros defectos, a entendernos y a partir de ahí comenzar a perdonarnos, pero también nos ayudaría esto a comprender al otro. Ahora yo quisiera que te pongas a pensar lo siguiente: si a ti te dolió que te dijeran imbécil, ¿cuántas veces lo dijiste tú? Si a ti te dolió que tu padre y tu madre no te pidieran perdón, ¿cuántas veces tú a tu padre y a tu madre le has pedido perdón? Entonces, la vara con la que medimos tiene que ser la medida con la que nos midamos. ¿Amén? ¿Amén? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos al cielo, manos piadosas, sin ira, sin discusiones. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mira, quiero que todos los hombres levanten las manos al cielo, en todo momento, en todo lugar, que oren. Pero esas manos, ¿cómo tienen que estar? Manos piadosas, sin iras, sin discusiones. ¿Cómo tienen que ser? Piadosas, sin iras, sin discusiones. Porque con estas manos tú presentas tu ofrenda al Señor. Amén. Ahora, hermano, estamos en un problema. Tú dirás, ¿para qué vine? Hasta ayer todo era perfecto, me sentía bien. Hoy día, ¿para qué? Algo me decía, no vayas. Hermano, piensa, ¿quién tiene algo contra ti? Piensa realmente a quién has dañado. Te cuento mi pobre experiencia y un poco para que entiendas este querer de Dios, porque tú dirás, pucha, qué antipático Dios, ayer estábamos bien y otra vez nos incomoda. Vamos a entenderlo. Cuando yo me convertí, el Señor me dio el don de la conversión, de abrir los ojos y darme cuenta que vivía mal sin Él y decidí seguirle. Lo primero que hizo el Señor y lo primero que me pidió fue ir a pedirle perdón a mi familia. Mi padre me había quitado el habla por 4 años y me había quitado el habla aquella vez que me dijo que era un bastardo, un malnacido, un hijo de pu, y me botó de la casa. Me había quitado el habla y de pronto, cuando yo encuentro a Jesucristo, lo primero que el Señor me pide es, pídele perdón. Yo te soy sincero, no sé si sea porque tengo una sola neurona con vida adentro, pero no le di mucha vuelta al asunto, ¿eh? Yo soy persona de poca fe, algo de fe, y si Dios me pide algo trato de hacerlo, trato de alinearme. Pues bien, yo no discutí, no me puse a pensar si es que mi padre hizo o no hizo, si tuvo o no tuvo, si fue o no fue. No me puse a pensar en eso. Yo ya le había perdonado. Yo fui donde mi padre, le toqué la puerta y recuerdo que aquella vez mi padre me dijo, ¿qué quieres? Y me recibió fuera, no me recibió dentro. ¿Qué quieres? Quiero pedirte perdón. No he sido buen hijo. Nunca me he puesto a pensar qué habrás sentido tú tener un hijo alcohólico, que robaba en casa, que llegaba mareado todas las noches. Nunca me puse a pensar qué habrá sido tener un hijo como yo, flojo, sinvergüenza. ¿Y cuánto dolor te pude haber ocasionado? Mi viejo se puso a llorar. Se puso a llorar. Cayó de rodillas. Y me dijo, hijo, perdóname tú por no haber sido un buen padre.
Me arrodillé con él, era un moco y lágrima era la situación. Y en ese momento yo le dije a mi padre, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Sí, me dijo, porque tu hermano y tu madre me han dicho que has cambiado. Quiero lo mismo que tú estás haciendo. Y en ese momento mi padre aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor que te dice, anda a reconciliarte primero. Quizás para ti, bueno, para ustedes no, para mí sí, que soy un hombre orgulloso, ustedes no lo son. Para un hombre orgulloso como yo es difícil esto, es duro, he tenido que pedir perdón muchas veces, pero el fruto que viene después de hacerlo es un fruto de salvación. Yo le he pedido a muchas mujeres que lo hagan con sus maridos, pero hermano, es que mi marido, que esto y que lo otro, que aquí y por allá. Hermana, mírate, estás gordita, le digo. ¿Y quién te ha hecho gordita? ¿Quién te ha llenado el vientre, hermana, el buche? ¿Ah? ¿Quién? No, pues que mi marido lo otro, que mi marido aquí. Pero algo bueno debe tener también. Oye, si ha pasado algo trágico en el matrimonio, es problema de dos, no es de uno. No es que el marido, el desgraciado solamente. Y de pronto, si él... Pero es que él nunca me ha pedido perdón, me dijo la mujer. No se trata si él lo hace. ¿Quién es el cristiano acá? ¿Quién es el que está obligado a vivir la fe acá? ¿A quién se le exige vivir la fe? ¿Al creyente o al no creyente? Al creyente, hermanos. Este texto va dirigido a la gente que está dentro de la iglesia, no a la que está fuera de la iglesia. Porque tú le dices esto al que está fuera de la iglesia, le importa un pepino. Pero si tú quieres amar al Señor y realmente honrarlo, tienes esta exigencia. Tienes esta exigencia. Entonces, fíjate bien, es en ese sentido que esta mujer le pidió perdón al marido. Yo le dije, ¿y le vas a lavar los pies? Peor todavía, no lo hagas tú, pero en este caso yo sí le dije, porque era bien duro su corazón de esta mujer. ¿Y le vas a lavar los pies con agua bendita, hermana? No, hermano, eso sí, nunca. Hermana, no se preocupe, mañana le traigo la leña para que vaya juntando para el infierno. Bueno, pues la mujer superó su dureza, porque obviamente cuesta. Oró, ayunó, se preparó, fue a la iglesia, pidió el agua, llegó el marido y le dijo, Juan. Ay, el hermano de la iglesia me ha pedido que haga algo, así que vamos al cuarto un ratito. Ah, no fastidies, hombre, que estoy viendo televisión. Y la mujer dice que en ese momento se puso a pensar, ya ve, el hermano, no, pues, no era cierto, nada más no tenía que hacerlo, ¿no? El diablo pues le ponía la zancadilla, pero no lo voy a hacer, mire, él no tiene la disposición, en otro momento. Bueno, la mujer lo hizo, a duras penas, y cada vez que le lavaba los pies lloraba. Cada vez que lavaba los pies lloraba la mujer. Y el marido, después que vio el acto de esta mujer, la sentó y le lavó los pies. Le pidió perdón. Pero no acabó. 12:30 de la noche despertaron los hijos y le lavaron los pies a todos. Comenzaron a reconciliarse. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Si el Señor nos dice, anda primero a reconciliarte con tu hermano, es porque Él entiende la urgencia del estar reconciliado. La necesidad en orden de nuestra salvación, el estar reconciliado. Él lo entiende. Hermano, a mí me ha tocado oraciones de perdón. La última que tuvimos en sanación de mujeres, y yo a las mujeres les dije, porque yo varón les estoy predicando a mujeres en una jornada de sanación para mujeres. Y al final de la charla les dije, vamos a hacer oración. Como hombre te pido perdón por todos los varones que te han maltratado, que te han humillado. Y comencé a citar algunas cosas que inspiraba el Espíritu. Oye, ¿cuántas mujeres lloraban? ¿Cuántas mujeres lloraban? Hermanos, si hay conflictos en el hogar, si hay discusiones en nuestro alrededor, en nuestro entorno, es porque no tenemos la humildad de pedir perdón. Entonces, el punto es, ¿qué decisión tomas? Hemos aprendido toda esta semana que es necesario pedir perdón. Hemos aprendido toda esta semana, charla con charla, el dolor que puede haber en el corazón de una persona que guarda rencor, que guarda ira, que guarda odio, que guarda venganza, y la llave para liberar todo ese dolor contenido es el perdón.
Hermanos, no solamente se trata de que nosotros perdonemos, sino que vayamos a pedir perdón a los que hemos ofendido. ¿Amén? Entonces, para ir terminando esta charla y hacer oración, la pregunta es, ¿a quién tienes que pedirle perdón? Ahora, no, yo tengo solamente al Señor, ¿ah? ¿A quién tienes que pedirle perdón? Y muchas veces, no sé si te has dado cuenta de que cuando uno ha cometido un daño, ha cometido un error, la persona a veces está tan resentida que cuando le pedimos perdón no lo quiere aceptar. Pero cuando uno pide perdón hay que hacer lo siguiente. ¿Qué le dije yo a mi padre? Papá, te pido perdón por haber sido un mal hijo. Y punto. Mi padre nunca me hubiera perdonado. Mi padre me perdonó a partir que yo reconocí, no fue buen hijo, ¿en qué? Estuve chupando, he tratado mal a la casa, he llegado tarde, le faltó de respeto, he hecho aquí, he hecho allá. Cuando yo comencé a pedir perdón detalle por detalle, cuando tú vas a un restaurante y terminas de comer o algo y te piden la boleta, o tú pides la boleta, el mozo te dice, general o detallado. ¿Cómo tiene que ser? Pero tú quieres pedir un perdón general. Perdóname por todo lo que hice. No, tiene que ser detallado. Te pido perdón porque te dije imbécil. Te pido perdón porque te insulté. Te pido perdón porque te falté. ¿Sabes qué? Te traicioné, te dejé en el momento más necesario de tu vida. ¿Sabes qué? Te hice tal o cual cosa. Cuando tú pides perdón así, la persona que lo está recibiendo dice, en verdad está arrepentido. Porque está reconociendo lo que no ha querido reconocer. Que tú simplemente digas, perdóname, eso no alivia nada, hermano, el dolor. Pero que tú digas detalladamente, que tú reconozcas detalladamente el daño que le hiciste a esa persona, eso repara su corazón. Y no hay nadie que se contenga ante ese tipo de perdón. Porque no solamente va a ser un acto humano, no solamente va a ser decisión nuestra, va a ser un acto movido por el Espíritu Santo y la gracia de Dios va a estar en ese momento tocando al que pide perdón y al que lo está recibiendo. Amén. Hermanos, como dice un salmo, ¿tú quieres paz en tus fronteras? Paz alrededor tuyo. ¿Quieres vivir en paz? Tienes que ser agente reconciliador. Tienes que reconciliar. El trabajo del bautista era reconciliar los corazones de los hombres con Dios. San Pablo va a decir que nosotros somos embajadores del Señor y es como si el Señor por nuestra propia boca les dijera, reconcíliense. Hermanos míos, tenemos que reconciliarnos. No podemos vivir en enemistad. Somos cristianos. Y nuestro cristianismo, como parte de la espiritualidad del cristiano, un elemento esencial es vivir en la espiritualidad del perdón. Vivir en la espiritualidad del perdón. Esto nos lo ha enseñado el Señor durante estos días. Entonces, para terminar esta pobre reflexión, lleguemos hoy día a nuestra casa, preparemos hoy día en la oración que vamos a hacer nuestro corazón y salgamos en estos días a buscar a ese vecino, a buscar a esa amiga, a ese compañero de estudios, a ese ex enamorado, ex enamorada, a esas personas de nuestro pasado, a las que podemos haber ofendido, y escucha bien, pueden haberse quedado atrapados en ese momento de nuestra vida. Salgamos a buscar a nuestros hijos, a nuestro padre. Qué hermoso sería que tú llegues hoy día a tu casa, pidas perdón a tu mujer, le pidas perdón a tu marido, pero no un perdón general, no. Un perdón con boleta detallada, para que se vea el gasto y el consumo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién tienes que pedir perdón? Miren tu trabajo. Algunas personas en tu pasado. ¿A quién hay que pedir perdón? Esa es la tarea. ¿De acuerdo? No es difícil, ¿no? Por eso es que te dejaba las citas para orar. Por eso te dejaba las citas para que las memorizaras, para ir preparando el terreno para este momento. Hermanos, ¿queremos que haya paz en nuestros hogares o no? Sí.
¿Y cómo va a haber si nosotros viniendo acá no llegamos a nuestro hogar a decir, mamá, perdóname, papá, perdóname, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a las personas que nos rodean? Amén.